Bueno, Carlos, en primer lugar, agradecerte por sumarte a esta propuesta. Y para comenzar esta entrevista en nuestra sección de entrevistas olímpicas, ¿cómo se describiría Carlos Barzalogre desde una mirada retrospectiva de su camino inicial en la formación académica hasta ser un especialista y referente en las ciencias del deporte y rendimiento deportivo? Vale, bueno, en primer lugar, Lucas, muchísimas gracias por la invitación. Wow, es una pregunta un poco profunda. ¿Cómo me describiría? Mm, Probablemente como persona curiosa. Yo creo que eso es, digamos, lo que englobaría o resumiría pues lo que ha hecho de una u otra forma capaz que yo llegue hasta donde he llegado, que no sé si será lejos o no lejos, pero bueno, en definitiva el camino que yo he seguido hasta donde estoy ahora mismo, pues probablemente ha sido pues por esa mentalidad inquieta, curiosa, de hacerme preguntas, científica, en algunos puntos escéptica, con mentalidad crítica. Y bueno, todo eso es, digamos, lo que ha ido un poco conformando mi camino en fin, precisamente uno de los temas y objetivos que trataremos en esta entrevista será un poco eso, ¿no? El recorrido que he tomado y este tipo de decisiones pues que han conformado mi carrera, en definitiva. Buenísimo. Eh, y con respecto a tu transición académica o laboral, ¿qué eventos son los que más te han marcado o te han hecho cambiar de perspectiva para que llegues hasta donde estás hoy? Pues mira, el primero de ellos probablemente fue lo que a priori pareció un gran fracaso. Y es que, ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Pero la mayoría de la gente no sabe que yo antes de estudiar, bueno, lo que aquí en España se llama Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, pues empecé a estudiar una carrera universitaria totalmente diferente, que es lo que aquí se llama ciencias matemáticas o, bueno, en otros países, pues en fin, matemáticas, exactas, algo así, ¿no? Empecé a estudiar la carrera de matemáticas. Y digo que fue un fracaso porque, pues como al segundo año más o menos, pues digamos que me di cuenta de que pues no me motivaba o no era realmente lo que buscaba, no era tampoco algo en lo que era especialmente hábil, por así decirlo. Y entonces, en torno al segundo año, decidí abandonar y replantearme un poco eh, mi carrera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luego, con el paso de los años, siempre he sido una persona pues, muy aficionada al deporte y practicaba muchos deportes y demás. Descubrí esta carrera que se llama, como digo, Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, que engloba esa visión pues, que siempre he tenido en definitiva, lo que decía antes de mente curiosa, inquieta, que se hace preguntas, pues en definitiva eso es el método científico. Entonces, esta carrera que englobaba esa rama científica o esa perspectiva científica y el deporte, pues a mí me atrajo mucho. Y digo que ese primer paso en matemáticas, pues fue en realidad uno de los puntos clave en mi carrera, a pesar de que al principio pareció un fracaso porque supuso pues un abandono de un proyecto que a priori pues estaba muy establecido y demás, ¿no? Pero fue una de las mejores decisiones que tomé porque luego posteriormente para el desarrollo, pues, por ejemplo, de mis aplicaciones y demás, o para mi profundización en el ámbito investigador y docente en la biomecánica, que digamos es a lo que yo principalmente más me dedico en mis tareas investigadoras y en la universidad, es la biomecánica del deporte, pues los conocimientos de lógica, de matemática y demás, pues digamos me han hecho ser lo que soy hoy. Perfecto. Bueno, entonces creo que ese primer inicio en otra carrera diferente también te ha dado herramientas que te han servido durante tu trayecto académico y profesional. Sí. ¿Y alguno de los máster o el doctorado crees que ha influido en tu manera de encarar los problemas en el ámbito laboral y académico? Sí, absolutamente. O sea, y de distintas formas. Los másters, se dice dos másters, ¿no? Uno en el Comité Olímpico Español y otro en la Universidad Pablo de Olavide, que es donde precisamente, ¿no? Estás haciendo tú la tesis doctoral. Y,
Y por un lado, los máster me ayudaron mucho desde un punto de vista puramente, digamos, técnico, porque ahí pues conocía grandísimos referentes del entrenamiento y de la investigación en ciencias del deporte, y eso pues me abrió un campo, un mundo de posibilidades, unos conocimientos, unos contactos, etcétera, muy grandes. Pero yo creo que lo que más me ayudó a ser un poco, digamos, el profesional que soy hoy es más en el desarrollo de mi tesis doctoral. Y te decía antes que es en una manera diferente, porque aquí, al contrario de la enseñanza de máster, que fue como una enseñanza muy reglada, muy técnica, de mucho conocimiento, etcétera, en el doctorado, pues tuve la suerte de contar con unos directores que básicamente, fundamentalmente, su participación consistió en darme la confianza y la proactividad necesaria. Es decir, eh, tú eres el experto, la tesis es tuya, tú eres el que tiene que investigar esta temática, nosotros te vamos a facilitar en todo lo que podamos el camino, a través de contactos con centros de alto rendimiento, a través de solucionarte tareas burocráticas que son tediosas en la universidad, o a nivel de eh, pues préstamo de instrumentos de investigación para la recolecta de datos, pero digamos que me dieron una libertad que, por decirlo de alguna manera, dio un poco alas a mi creatividad. Entiendo que no es quizás un proceso que sirva a todo el mundo, tampoco estoy yo, ni mi intención es nunca sentar cátedra ni decir que lo que yo he hecho es lo que debe hacer todo el mundo, pero es cierto que en mi caso particular eso me sirvió muchísimo porque en lugar de decirme, como ocurre tantas veces, ¿verdad? Pues tú eres mi doctorando y tu tesis doctoral va a ir de esto, de esto, de esto y lo otro, y vas a investigar sobre esto, esto, esto y lo otro. A mí se me dio libertad y eso es por lo que, entre otras cosas, me ayudó a pues, que surgiera en un momento determinado la idea de buscar alguna solución tecnológica que permitiera medir el rendimiento de una manera sencilla, de bajo coste y demás, y es lo que al final dio pie a mi primera aplicación. Buenísimo. Me alegro que así haya sido el camino y como vos hablás de esta libertad es muy importante y a mí también me está pasando algo similar que creo que también esta transición o este proceso académico depende muchísimo de uno Claro, y las intenciones que tenga uno como ser proactivo va a ser lo que te lleve a lograr, ya sea académico, laboralmente, algo significativo para poder colaborar, ya sea en el campo científico o en el campo de, como tú has dicho, poder desarrollar una aplicación que favorezca las habilidades prácticas de los profesionales. Así claro. que, perfecto. Y quiero continuar con la siguiente pregunta y preguntarte cuáles son tus principales desafíos que enfrentás en la actualidad como docente investigador en la Universidad Autónoma de Madrid y como creador de MyJam Lab. Pues es cierto que quizás ahora está todo mucho más simplificado, o el camino, por decirlo de alguna manera, lo tengo un poco más facilitado por mi trayectoria previa y demás, pero aún hoy todavía uno de los principales problemas o desafíos, como tú definías y demás, respecto a mi rol investigador y mi rol también, ese doble rol, ¿no? Entre el investigador y el de desarrollador, pues es, por decirlo de alguna manera, el romper barreras en las mentalidades más tradicionales o puramente científicas. Es decir, todavía, y como digo, eso es algo que ha mejorado mucho, ¿no? Pero todavía hay, digamos, muchas o ciertas barreras en el ámbito más académico o más profesionalizado, más vieja escuela, respecto al uso de pues, las soluciones tecnológicas que yo propongo, ¿no? Es decir, frases del tipo, pues medir a un deportista con un teléfono móvil no es serio, no es profesional, eso es un juego, eso es un juguete, eso es un chiste. Ese tipo de críticas, pues me he tenido que enfrentar mucho, ¿no? Entonces, es decir, tú publicas un paper X. No voy a mencionar siquiera qué es lo que mides o de qué trata, pero dicho paper tú en
en la descripción de la metodología dices que has usado una plataforma de fuerzas dual, bla, 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 y eso tiene mucha más aceptación a priori si dices que lo que has usado es MyJump, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo qué sé, conozco algunos casos y como te digo, cada vez son menos y la mayoría son del otro lado, ¿no? Del lado, por así decirlo, de apoyarme y demás. Pero todavía conozco casos de, pues no sé, desde eh, ciertos profesores o instituciones que prohíben a sus alumnos usar mis aplicaciones para sus trabajos fin de máster o fin del grado. Y este tipo de barreras un poco, si quieres un poco más de, ¿cómo decirlo? De, de confrontación de paradigmas, entre un paradigma mucho más tradicionalista en el cual la biomecánica consiste en una recolección en un laboratorio de cientos de variables con sistemas complejos y un paradigma pues, más sencillo en el que pues, sacas el móvil, grabas un vídeo y tienes el dato en directo, ¿no? Entonces ese es probablemente el mayor el desafío, el, digamos, el conseguir ganar credibilidad en los sectores todavía más reacios o más vieja escuela. Buenísimo, y creo que es un gran desafío. Como vos decís, creo que en la actualidad hay muchas más personas y más de las nuevas generaciones que aceptan estos cambios de paradigmas. Y como vos decís, aquellas personas que a lo mejor pueden criticar solamente se caracterizan por ser una barrera, una limitación Mm. cognitiva, y creo que el problema es de ellos, porque claramente la evidencia científica demuestra que este tipo de herramientas son totalmente válidas. Entonces, no quieren ver la realidad y el cambio de actividad que en la profesión se va dando, y creo que, como vos decís, son totalmente limitantes, y si bien es un gran desafío, creo que actualmente tienes el mayor grado de aceptación. Entonces, esperemos que vaya bien con esas personas que aún no pueden ver estos avances, ¿no? Que facilitan nuestra tarea al día a día. ¿Y qué habilidades considerás que fueron cruciales para desarrollar MyJam Lab y su conjunto de aplicaciones que se utilizan a nivel mundial en todos los niveles deportivos? Mira, pues yo creo, ahora voy un poco más a lo técnico, ¿no? Pero yo creo que lo más, ¿cómo decirlo? Lo más relevante o lo que dio o lo que encendió la chispa fue la proactividad y la ausencia de miedo al fracaso. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando surgió la primera idea, básicamente, para quien no lo sepa, pues digamos que MyJump, bueno, luego ha ido evolucionando, primero fue solo MyJump, luego MyJump 2, porque metí nuevos tests, luego hice diversas modificaciones con diversas aplicaciones sueltas y al final todo lo que he ido desarrollando a lo largo de los años lo he juntado dentro de esta aplicación que llamamos MyJump Lab, ¿no? Que permite medir pues, un montón de cosas, saltos, sprints, levantamientos, etcétera. Entonces, cuando surgió la primera idea de la original MyJump, pues básicamente coincidió en el tiempo ese momento en el cual yo estaba haciendo la tesis doctoral y necesitaba de herramientas porque los instrumentos de laboratorio pues eran muy costosos y era difícil disponer de ellos y demás. Y como digo, coincidió eso en el tiempo con el lanzamiento del primer móvil que tenía cámara lenta, que era un iPhone 5S. Esto fue el año 2014. Entonces, en ese momento, digamos, siempre me ha gustado la tecnología. Vino a mi cabeza la idea de poder aprovechar esa cámara lenta, porque en ciencias del deporte, desde hace muchos años, pues como con aplicaciones que todo el mundo conoce dentro del sector, que son de hace décadas, como Kinovea, pues sabemos que los análisis de vídeo en cámara lenta son muy útiles, ¿no? Para analizar el rendimiento. Entonces, cuando surgió esa idea de poder aprovechar la cámara lenta para poder analizar rendimiento, pues lo primero que hice es contactar pues, con una empresa que se dedica a hacer aplicaciones. Y entonces me pedían en torno a lo que serían unos 30.000 euros o algo así. Entonces, claro, por eso te decía lo del tema de la proactividad y el tema del miedo al fracaso. En ese momento, pues en realidad lo más fácil habría sido, bueno, pues ya está, aquí se acaba
esta paranoia que me he montado en la cabeza se acaba aquí. Y entonces lo que decidí es, joder, ¿y por qué no aprendo yo a programar? ¿Será tan difícil? Y ahí es donde digo lo del tema de la proactividad y el miedo al fracaso, porque si yo no hubiese sido proactivo, hubiese tenido un miedo terrible a decir, pero ¿cómo yo, que no he programado nada nunca en mi vida, voy a lanzarme a programar una aplicación? Seguro que fallo. Pues bueno, decidí intentarlo. Entonces, digamos que esa cualidad, por así decirlo, es lo que me llevó hasta aquí, el perder ese miedo, ese primer paso. Y luego, ya una vez ese primer paso se tomó, pues sí, es cierto que, como te comentaba antes, las habilidades que yo desarrollé en ese periodo en el que estuve estudiando matemáticas, pues me ayudaron mucho. Todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con el pensamiento lógico, con la capacidad de fragmentar un problema entre pequeños subproblemas e ir, digamos, de una manera sistemática solventando uno tras otro y no, digamos, no sentirse abrumado. Es decir, yo en el primer momento, si hubiese visualizado a lo que ha llegado a convertirse MyJamLab, jamás habría empezado porque habría parecido una tarea abrumadora. Sin embargo, digamos, fui con objetivos a corto plazo que pasito a pasito han ido construyendo lo que es hoy la aplicación, ¿no? Entonces, pues sí, lógicamente, si nos ponemos en habilidades más técnicas, yo siempre digo a los alumnos que de una u otra forma, aunque su tarea o su rol o lo que ellos quieran dedicarse en su vida no sea hacer una aplicación, todo lo que tiene que ver con familiarizarse de una u otra forma con lenguajes de programación y las habilidades de la programación, creo que son muy importantes. Porque de una u otra manera nos pueden ayudar a los que nos dedicamos a la ciencia del deporte. Para ayudar a, yo qué sé, por ejemplo, en el ámbito del Sports Science o analista de datos en equipos de fútbol y demás, pues usar R, usar Python o incluso usar un Excel, un macro y desarrollar una buena plantilla de Excel bien hecha, eso en realidad también requiere esas competencias digitales y de programación. Entonces, a grandes rasgos, probablemente, si me tuviera que quedar con algunas, serían con estas habilidades que te acabo de comentar. Perfecto, Carlos. Me parece muy, muy interesante y quiero destacar, bueno, como ya hemos hablado de la proactividad y como tú has dicho, y animarse a aprender una nueva habilidad totalmente eh, fuera de nuestra rama académica, por así Sí, decirlo, sí. te abrió grandes puertas y creo que eso es muy, muy importante, aprender habilidades por fuera de nuestra disciplina y poder expandirnos. Y por otro lado, quiero destacar cuando, cuando hablas de esta parte de la lógica, cuando hablas de la programación. Creo que la programación trata mucho de esto, de la lógica, de poder Sí. comprender ciertos patrones que uno debe enlazar constantemente para poder, en este caso en la programación, poder desarrollar algo, pero como bien nombrás, ya sea desde las funciones o macros de una hoja de cálculo, uno tiene que saber interpretar diferentes pasos lógicos para poder crear un algoritmo, por así decirlo, Sí. porque intenta descubrir una solución o una herramienta que le dé una solución, y creo que eso es muy importante y lo aplicamos día a día. Y claramente, como vos nombrás, estas responsabilidades del Sport Science, que si bien es un rol que ha existido, pero ahora está tomando una nueva figura, una nueva responsabilidad y es una tendencia, por así decirlo, Sí. claramente debes entender, manejar datos y utilizar aplicaciones como o software como R o Python facilitan la tarea en la profundidad del análisis que uno quiere realizar, ¿no? Y creo Ujú, que quiero destacar esto, la proactividad y el proceso lógico, poder entender sí. estos pasos a pasos que uno debe seguir para poder conseguir un objetivo. Y Ujú, bueno, has nombrado un poco sobre cómo fueron los inicios de MyJam, eh, pero quiero preguntarte sobre, bueno, tú has vivido en primera persona el avance de la tecnología porque ha afectado tu proceso de desarrollo, sí. pero ¿cómo crees que ha impactado desde el primer boceto de MyJam Lab hasta la versión actual? ¿Y cómo crees
que va a seguir impactando la tecnología en su desarrollo. Claro, pues sí, en ese sentido, pues, por decirlo de alguna manera, el desarrollar una aplicación puramente, es decir, tener un producto, en este caso una aplicación que consiste básicamente y exclusivamente solo en software y no en hardware, en ese sentido es más sencillo desde el punto de vista de producto, porque yo no tengo que preocuparme de desarrollar nuevos sensores o nuevas tecnologías o nuevos instrumentales, sino que lo que hago es estar, por decirlo de alguna manera, un poco a la estela de lo que los dispositivos móviles en los cuales luego mi aplicación va a estar instalada va permitiendo con el avance tecnológico. Entonces, ¿qué cosas han ido permitiendo el avance tecnológico en los teléfonos móviles que han hecho que mi aplicación, digamos, gane nuevas capacidades? Pues, por ejemplo, al principio te decía que el primer, digamos, el momento en el que se inicia esta aventura es cuando los dispositivos móviles tienen por primera vez cámara lenta, que es lo que permite hacer un análisis imagen a imagen o frame a frame para detectar con precisión el tiempo de una determinada actividad. En este caso, un salto, que fue la primera aplicación, MyJump, pero luego también eso se aplicó para temas de velocity-based training y para temas de sprints y para temas de técnica de carrera. Y luego, con el paso de los años, pues fundamentalmente ha habido dos, bueno, se engloba dentro de un gran grupo de tecnologías, que es lo que hoy en día está tan de moda, aunque en realidad lleva ya bastantes años, digamos, bajo la alfombra utilizándose, que es eso de la inteligencia artificial. Entonces, poquito a poco, aunque haya estallado probablemente en el último año, desde hace ya varios años, los, digamos, softwares y los procesadores de los teléfonos móviles, pues como todos los iPhone y también bastantes Android de gamas más altas, van incluyendo capacidades de inteligencia artificial que han ido permitiendo cosas que al principio en mi aplicación eran impensables. Por ejemplo, hoy en día, con MyJump Lab puedes medir la velocidad de la barra en ejercicios de fuerza como si fuera un encoder, pues en tiempo real, simplemente con la cámara. Y eso es básicamente una función de reconocimiento de imagen, una técnica que se llama computer vision o visión por computador, que es una parcela de la inteligencia artificial. Entonces tú apuntas con la cámara al disco, tú lo ves moverse y le mides la velocidad, ¿no? Y eso está validado en la Journal of Strength, por ejemplo. Otra de las funciones que esta, de hecho, ha sido la última, que es, de hecho, mi último paper, y luego vi además con sorpresa que esta misma semana, la semana en la que estamos grabando este vídeo, esta misma semana un grupo de investigadores independientes ha publicado una validación también en la Journal of Strength sobre esta nueva función de mi aplicación que permite con un, digamos, un modelo un poco más avanzado de inteligencia artificial de los últimos modelos de iPhone, poder reconocer los segmentos del cuerpo humano y medir así la altura de salto en tiempo real. Entonces, pues así es un poco como ha ido evolucionando, digamos, a grandes rasgos mi aplicación, pero como digo, en este caso, potenciada por el avance en sí mismo de los dispositivos donde va instalándose. Entonces, en ese sentido, pues yo siempre estoy o trato de estar al tanto de lo que se está desarrollando, de cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las perspectivas de futuro. Tuve el mes pasado el honor de ser invitado por Apple al Apple Park en California, es digamos su sede global, donde presentaron sus novedades para la nueva temporada a partir de septiembre. Y entonces están yendo muy fuerte con todo lo que tiene que ver con lo que ellos llaman computación espacial y así a nivel popular pues es lo que llamamos realidad virtual o realidad aumentada. Y es eso de ver tú la realidad a través de unas gafas y ponerle capas digitales. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de probar una versión, digamos, de instalar MyJump dentro de esas gafas que se llaman Apple Vision Pro y probar cómo funciona. Entonces, digamos, todavía lógicamente hay que adaptar y la tecnología tiene que avanzar, pero a priori, el hecho de tú poder ver a alguien y utilizando esas funciones que te dije de inteligencia artificial, ser capaz de, en ese vídeo, bueno, no es un vídeo, sería verle tú en directo, ¿no? A través de esas gafas, pues ir viendo métricas en tiempo real de lo que va ejecutando, pues cuánto está saltando o qué potencia ha generado o a qué velocidad se mueve la barra,
Pues eso es algo que cuando yo hice la primera versión de MyJam me lo llegan a decir y digo, olvídate, eso es ciencia ficción. Y hoy en día todavía no es posible porque las Vision Pro, como digo, son un producto y todo esto de la computación espacial es algo todavía que está muy en desarrollo, está todavía, como decimos aquí, en pañales, pero ya es algo realista y es algo que esta visión que yo te acabo de decir, de tú poder mirar a alguien y en directo ver las métricas de cuánto salta, cuánto levanta, etcétera, es algo posible y que está a muy pocos años vista. Muy interesante, Carlos. Como vos decís, el avance de los dispositivos te ha permitido poder desarrollar nuevas funciones para esta gama de aplicaciones. Eh, y bueno, como vos nombrás bien, este impacto de la inteligencia artificial, poder, como vos nombrás, este reconocimiento del cuerpo humano y poder medir las evaluaciones, es un avance muy grande y creo que Mm, suma la practicidad de las herramientas. sí, Y bueno, justamente nombrás que ha sido invitado por Apple a su evento de tecnología y hablas de las novedades. Voy a, hace un tiempo, hace años te diría que viendo una de tus publicaciones, hablabas de, es una niñez esto, ¿no? Que te comento, pero de llegar a lograr en un futuro estos dispositivos que tenían el dibujo animado de Dragon Ball Z, sí, que te he visto que decir, intentar lograr eso y me parece sí, sí. una pasada. Y claramente, por lo que contás, veo que estás logrando ese objetivo con las gafas de Apple, ¿no? Con la Vision Pro. Y creo que eso es algo muy interesante, no solo el avance para este tipo de tecnología, sino para, para el entrenamiento de los atletas, poder simular situaciones competitivas, creo que es Sí. un avance muy importante. ¿Y qué tan lejos ves esta realidad de tener a través de cámaras, a través de estos dispositivos tecnológicos, poder medir variables tanto biomecánicas, de evaluaciones de los deportistas y fisiológicas? Creo que también va un poco esto, ¿no? Esto de cámaras inteligentes que puedan medir, por ejemplo, ya hay cámaras que miden la frecuencia cardíaca, pero Sí. lograr cámaras que midan los niveles de lactato, etcétera. ¿Cómo crees que va la tecnología en función de esos objetivos? Sí, un tema súper interesante. A mí, digamos, ese es el sueño de niño, ¿no? Tener el radar este de los Saiyans. Eh, por un lado, lo que tiene que ver con las cámaras o la grabación de cámara, probablemente sea mucho más a nivel, digamos, biomecánico que fisiológico. Es decir, para detectar cambios de una u otra forma en parámetros sanguíneos, para poder detectar por supuesto, la frecuencia cardíaca, ya hay monitores que miden, bueno, saturación de oxígeno, hay algunos que miden, como tú decías, el lactato, y se está, digamos, la siguiente gran cosa en el mundo, no digo del deporte, sino de la salud, son los monitores que puedan poder medir la glucosa en tiempo real para todo el tema de la gestión de la diabetes y la prediabetes, ¿no? Me refiero sin tener que pincharte como esos parches que hay, sino que te lo haga básicamente un Apple Watch, ¿no? Entonces, esa sería la siguiente gran cosa. A través de unas cámaras, en ese sentido soy muy escéptico y tecnológicamente no hay nadie que ni medio haya patentado nada similar a yo con una cámara te miro y conozco tu lactato, por decir algo, ¿no? Eso sí que te diría que hoy en día, y el tiempo a lo mejor nos puede desmentir, pero hoy en día sí que eso está muy lejos. Ahora, lo de poder mirarte con las cámaras y saber parámetros biomecánicos relativos a tu potencia en un salto, la velocidad a la que corres, tus tiempos de contacto. En realidad eso ya es técnicamente posible hoy. Es decir, yo eso lo he hecho con una versión beta de mi aplicación instalada en las Vision Pro. El problema es, eh, no digo tecnológico, bueno, indirectamente es un problema tecnológico, pero el problema no es que la tecnología no exista, sino que la tecnología como tal todavía es tan, digamos, elitista y tope de gama
que mata el principal principio, valga la redundancia, de lo que es mi visión con la aplicación, que es decir, que es eso de democratizar el uso de la tecnología, que sean materiales para todo el mundo y demás. Y el tema es que, claro, las Vision Pro cuestan 4.000 euros. Entonces, claro, es una tecnología todavía muy elitista, para unos casos muy concretos, con una batería muy limitada, que son muy pesadas. Entonces, hoy en día, para la práctica del día a día real en un centro de entrenamiento que te lo puedes llevar, que lo puedes compartir entre deportistas o incluso que cada deportista tenga las suyas o distintos miembros del staff, hoy en día lo veo utópico, no porque no exista la tecnología, sino porque todavía hay demasiados impedimentos para implementarlas en el día a día de la práctica. Pero el tiempo nos ha demostrado en numerosísimas ocasiones que cuando la tecnología ya existe, el siguiente paso lógico es que cada vez se haga más asequible, más barata y más pequeña. Entonces, eso sí que lo veo muy factible dentro de pocos años. Claro, claro, entiendo. Sí, como tú dices, y me alegra saberlo que tu objetivo sea poder Sí. brindar estas herramientas de fácil acceso a todos los profesionales, porque claro, estas nuevas tendencias tecnológicas claramente cuestan dinero y practicidad a la hora del día a día de los entrenamientos. Y cuando has estado en este evento, ¿qué qué conocimientos o nuevas habilidades has visto desde otras disciplinas que tú crees que son importantes para los profesionales de las ciencias del deporte? Pues eso es cierto que es muy, muy importante porque allí, hombre, había muchas personas, ¿no? Pero hasta donde yo sé, era yo el único del ámbito de ciencia del deporte o con un perfil como el mío, de investigador en ciencia del deporte y demás, sino que había desarrolladores de muchísimos ámbitos muy diversos y además gente muy, joder, gente muy, muy top. Estaba ahí, pues el propio CEO de Apple, le tuve a 1 metro de distancia. Estaba el CEO de ChatGPT, el de OpenAI, Sam Altman, y había mucha gente de distintas corporaciones gigantescas, pues yo que sé, imagínate Adobe, los de Photoshop, o gente de perfiles y de ramas muy, muy distintas. Y yo lo que más, digamos, de lo que más pude aprender, por decirlo de alguna manera, eran de cosas lógicamente totalmente ajenas a lo mío, porque lo mío ahí no era relevante. Yo era simplemente un desarrollador que no importaba que lo hiciera de esto o de otra cosa. Y lo que más aprendí es lo relativo a desarrollo de la creatividad, de habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, pues todo este tipo de habilidades que a priori, eh, pues incluso de manera un poco despectiva, ¿no? Se les han llamado habilidades soft skills, ¿no? O habilidades blandas y demás, pues es lo que todo este tipo de personalidades tienen en común y todo lo resaltan y cuando les preguntas, pues de lo que más te hablan es de ese tipo de habilidades, de pues el desarrollar la capacidad de comunicación, la capacidad de vender un producto, pues de escalarlo al máximo número de personas posible, de que sea creativo, de que sea accesible, de la interfaz de usuario que sea amigable, que la pueda entender todo el mundo. En fin, todo eso es algo que de lo que más, personalmente de lo que más he aprendido. Muy, muy interesante, muy interesante. Y bueno, felicitaciones y creo que las ciencias del deporte han sido muy, muy bien representadas en este evento, así que me alegro. Y con respecto, volviendo a Mayan Lab, eh, ¿cómo crees que se destaca por el resto de aplicaciones que tienen el mismo objetivo? Y específicamente, ¿cómo puede ayudar a los profesionales en el proceso de evaluación y monitoreo para aquellos que aún no la han utilizado o no pueden sacarle el máximo provecho en la utilización de la aplicación? A ver, pues es verdad que humildemente tengo que confesar que es cierto que pues apenas tengo competencia, por no decir ninguna. Me refiero en el sentido de, por supuesto, en el ámbito de la tecnología del deporte hay
cientos de dispositivos y de compañías mucho más grandes que yo. Pero en el ámbito de aplicaciones para la medición del rendimiento físico, es cierto que todavía no hay tantas y sobre todo lo que no hay es casi nada de aplicaciones validadas. Entonces, en ese sentido, es todavía, digamos, está por encima del resto de soluciones y probablemente sea ese el motivo por el cual, pues honestamente, se ha popularizado en el sector, porque es cierto que, digamos, el gran punto de MyJamLab y demás es que pues tienen muchos artículos de validación, tanto míos como, lo que es más importante, de grupos de investigación independientes de distintas partes del mundo. Si te digo la verdad, siempre que veo alguno nuevo, lo guardo en una carpeta que tengo por ahí en mi Mendeley para llevar un poco un registro, pero he perdido un poco la cuenta. No sé si habrá ya entre unas y otras, etcétera, distintas versiones a lo largo de los años. Pues habrá probablemente más de 15 o 20 papers distintos de distintas partes del mundo mostrando su validez. Entonces, probablemente ese sea el elemento en el cual destaca sobre el resto, ¿no? ¿Y cómo puede ayudar a profesionales? Pues básicamente la idea de MyJamLab es proporcionar una herramienta eh, de muy bajo coste en comparación, lógicamente, con material de laboratorio y que permita medir, lo más importante, variables sencillas y que tengan un impacto en el día a día de la práctica del deportista. Es decir, no obtendrás con MyJamLab un informe de 10 páginas con 300 variables que luego tienes que analizar tú en un Excel, sino que obtendrás variables que básicamente puedes recolectar in situ en el propio centro de entrenamiento y que te permitirán tomar decisiones en el día a día. Pues, por ejemplo, si lo que quieres medir es saltos verticales, para gestionar, por ejemplo, la fatiga o evaluar de alguna manera la fatiga del deportista, lo puedes hacer. O puedes medirte, yo que sé, un sprint en cambio de dirección. O puedes medir una movilidad en una dorsiflexión para ver qué tal está el deportista en ese parámetro. O puedes ir midiéndole la pérdida de velocidad dentro de una serie en la sentadilla para entrenar justo al umbral que le has prescrito. En definitiva, son una serie de herramientas que el objetivo que tienen es dar métricas sencillas y lo más rápido posible al deportista para que en el día a día de la práctica pues pueda mejorarse su toma de decisiones y su prescripción del ejercicio. Claro, entiendo. Y quiero destacar dos cosas muy importantes que has dicho. En primer lugar, la validación. Has hablado de que es una de las únicas, o si no es la única, de las aplicaciones que están validadas científicamente y este respaldo de profesionales que han sometido a un proceso científico y sistemático para poder validar una herramienta es muy importante. Este proceso de validar la confiabilidad y viabilidad de una herramienta es muy importante para saber que aquello que está midiendo es lo que pretende medir y es muy importante que los profesionales lo tengan en cuenta. Y cuando hablas de la información que te brinda la herramienta para tomar decisiones. Creo que esto es muy, muy importante porque siempre que hablamos del análisis de datos, esta nueva tendencia de recolectar grandes cantidades de información, muchos llegan hasta un proceso descriptivo, ¿está bien? Que solamente informan las métricas y no toman decisiones, como vos decís. Tener la información en el momento preciso, que es justamente cuando estás evaluando al deportista, saber que con esa métrica podés tomar una decisión que influya en el entrenamiento del día o en la planificación, creo que es muy importante y facilita las tomas de decisiones porque se están tomando gracias a una información objetiva y eso es muy importante. Así que me parece información sumamente importante para los profesionales que pueden aplicar en su día a día. Y ahora, Carlos, quiero cambiar un poco de tema y preguntarte, desde tu experiencia como docente, como investigador, un poco has hablado de la educación, pero ¿qué aspecto considerás que deben mejorarse en la educación de las ciencias del deporte para alinearse con las demandas actuales? ¿Y qué falencias te encontrás a menudo en los profesionales que trabajan en el rendimiento deportivo?
Pues mira, si tuviera que escoger una serie de habilidades que son, bajo mi punto de vista, las más relevantes y también, por otro, las más infravaloradas, son las capacidades, las que tienen que ver con la capacidad de habilidades sociales y de comunicación. Es decir, es algo que técnicamente se ha valorado mucho las habilidades puramente técnicas, pues que seas pues, un tecnólogo, que sepas mucho de fisiología, que sepas mucho de biomecánica, que sepas mucho de programación, que sepas derivar datos, hacer integrales, hacer algoritmos, etcétera. Pero es que luego eso hay que transmitírselo a un equipo y hay que transmitírselo a unos deportistas. Y generalmente y cada vez más, además, trabajaremos en contextos más multidisciplinares en los cuales vas a tener que colaborar con gente que no sabe de lo que estás hablando, pero la información que se puede extraer de lo que tú has analizado sí que es relevante también para su parcela. Y entonces, el ser capaz de traducir un conocimiento muy técnico a un conocimiento, si quieres, muy divulgativo, que puedan entender no solo profesionales de otras ramas de un mismo staff, sino el propio deportista o el propio paciente, el propio cliente, eso es clave. Por no hablar, por supuesto, que es algo también tremendamente importante, de lo necesario que es de cara a las personas que están buscando o están aplicando para un nuevo puesto de trabajo. Pues cuando tú aplicas a un nuevo puesto de trabajo, pues tienes en definitiva que tener una cierta entrevista con una persona, saber transmitirle tus conocimientos, darle, digamos, las pistas necesarias para que esa persona confíe en que tú vas a ser un profesional que va a rendir bien en ese puesto de trabajo y que vas a desempeñarlo bien, en definitiva. Yo creo que son una de las habilidades que como tal en el ámbito educativo nunca se han trabajado de manera explícita. Es decir, la inmensa mayoría de personas que nos esté escuchando, estoy convencido de que no ha tenido asignaturas en su carrera universitaria ni tampoco en su formación escolar en el colegio, específicas de habilidades sociales, habilidades de comunicación, diálogo, debate, ese tipo de habilidades de verdad que considero que son muy importantes y más si cabe en los años que tocan por venir, en donde el desarrollo de la inteligencia artificial cada vez hace que ciertas tareas técnicas o puramente científicas sean, digamos, aliviadas por esa propia inteligencia artificial y que, sin embargo, el factor humano, eso es algo que sí que es, por decirlo de alguna manera, irreemplazable. Mira, dentro de la comunidad educativa hay un debate o una corriente, mejor dicho, mediante la cual se está proponiendo eliminar los exámenes del todo, los exámenes escritos. Es decir, porque en un contexto en el cual la inteligencia artificial puede hacer que un trabajo, o que un alumno, mejor dicho, haga un trabajo usando ChatGPT y que sea un trabajo indistinguible de lo que haya podido hacer un ser humano y con una calidad técnica probablemente mayor a lo que tenga el conocimiento del alumno en ese momento, eso por un lado. Y que por otro lado el propio profesor pueda estar tentado de usar a su vez una inteligencia artificial para que le diga, oye, corrígeme este trabajo. Y de tal manera ni el uno hace su trabajo ni el otro lo hace y la educación ya no sirve para nada, pues hay quien propone eliminar este sistema del todo y pasar a hacer exámenes exclusivamente orales en los cuales tú te enfrentas realmente al alumno, a los conocimientos del alumno y sabes cómo es capaz de transmitir los conocimientos que tiene. Y si esos conocimientos no los tiene o los tiene pero no lo suficientemente asentados como para poder transmitirlos de una manera más fluida, pues ahí tendrás una mayor capacidad de evaluar al alumno. Entonces, resumiendo en todo lo que te estoy comentando, creo que las habilidades de comunicación son o han sido tradicionalmente infravaloradas, pero que hoy en día, y sobre todo con el auge de la inteligencia artificial, cada vez están eh, poniéndose más en la palestra, y no porque lo diga yo, sino que hay gente, como por ejemplo, animo a que a la gente que le guste estos temas, pues vea, pues hay en YouTube entrevistas al CEO o al fundador de PayPal, al CEO de Nvidia, de grandes compañías tecnológicas de todo el mundo, que todos están alineados en esta
en esta corriente de pensamiento que yo te estoy transmitiendo, esa capacidad de alejarse un poco de lo puramente técnico, porque eso nos va a asistir enormemente a la inteligencia artificial, y centrarse en lo que la inteligencia no puede hacer, que es el factor humano. Muy, muy interesante. Eh, es muy, muy loco todo esto y también, como vos nombrás, Sí, cómo la educación debe ir transformándose con todas estas nuevas tendencias. Coincido con lo que decís en la metodología de evaluación y yo también considero, tengo una perspectiva o una mirada en todo este tema y creo que uno demuestra sus conocimientos al resolver problemas. Y creo que eso también es muy importante y que debe aplicarse, ¿no? Poder evaluar al resolver un problema preciso de la vida real. Es ahí sí, uno cuando realmente aplica los conocimientos y puede desenvolverse correctamente. También en esta pirámide del conocimiento habla de que nosotros aprendemos mucho más cuando ponemos en práctica en una situación real, en un contexto real. Esas habilidades, ya sea por demanda o por necesidad, uno necesita adquirir esas habilidades para poder resolver un problema. Y al adquirirlas y al aplicarlas, uno eh, las adquiere de manera sin darse cuenta, por así decirlo, sí, ¿no? Entonces sí, creo que eso también es muy importante. Como vos también nombrás de la tecnología, si bien es muy importante o nos ayuda muchísimo, también tiene estas controversias nada, que puede que algunas personas se aprovechen de ella, ¿no? Para responder a algunas necesidades. sí, Creo que es muy interesante y con muchos profesionales que hablo, el desarrollo de habilidades blandas es muy, muy importante. Y como vos decís, grandes profesionales es lo que nombran constantemente. Y hablando un poco desde la mirada de investigador en las ciencias del deporte, eh, ¿cómo crees que ha impactado la tecnología o cuáles son las nuevas tendencias que, que ves constantemente en las investigaciones en relación a la tecnología y al rendimiento deportivo? claro, sí, pues precisamente la tecnología ayuda permitiendo la medición o bien de nuevos parámetros que antes no se podían medir o nuevas variables que no se podían medir. Un ejemplo es, por ejemplo, la evolución de la electromiografía, ¿no? La electromiografía de superficie que más o menos todos en el mundillo conocemos, pues son esos electrodos que tú te pones y te dan, digamos, una señal, digamos, global que tú has colocado más o menos en el vientre muscular de ese grupo muscular o de la señal eléctrica de ese grupo muscular y haces una serie de inferencias respecto a su capacidad de contracción y demás, ¿no? La tecnología ha ido evolucionando hacia lo que conocemos como electromiografía de alta densidad, que son unos electrodos pues mucho más complejos que permiten aislar cada motoneurona. Entonces permite ver de una manera muchísimo más precisa dicho de otra forma, responder preguntas de una manera mucho más precisa ante cuestiones que antes pues directamente no podían preguntarse porque no había tecnología que permitía responderlas, ¿me entiendes? Por un lado, eso es lo que permite la tecnología. Y por otro lado, la tecnología o el avance de la tecnología permite que se desarrollen investigaciones en contextos donde antes no se podían aplicar porque la tecnología, aunque ya existiese, era de un modo un poco primitivo que no permitía su uso fuera del laboratorio. Entonces, el desarrollo de cada vez más dispositivos wearables, dispositivos que tú vistas en el cuerpo, o de sistemas de cámaras que ni siquiera tienes que ponerle nada al deportista, sino que le haces un tracking, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que se llama la captura de movimientos sin marcadores. Es decir, sistemas avanzados de cámara que son capaces de, con inteligencia artificial, identificar todas tus articulaciones sin necesidad de poner los típicos puntitos esos los marcadores reflectantes en estos chalecos, estos trajes de captura de movimiento que alguno habrá visto, por supuesto, en investigaciones en biomecánica, pero también, digamos, pues en el desarrollo de videojuegos para capturar el movimiento de jugadores, para luego pasarlo eso a, yo que sé, al FIFA, por ejemplo.
pues todo ese tipo de cosas que solo se podían hacer en condiciones muy estrictas de laboratorio, pues el avance de la tecnología está permitiendo que la investigación pueda responder preguntas que antes no se podían ni siquiera preguntar porque tecnológicamente no teníamos la capacidad de responderlas. Claro, claro, claro. Nos permite poder adentrarnos en información que sabíamos que existía, pero no teníamos la posibilidad de Claro. evaluarlas. Y también tendremos nuevas variables que aún no conocemos que la tecnología o el avance de la ciencia nos permitirá conocer y que también influirá en nuestra toma de decisiones. Sí, Eh, totalmente. Hay una frase que me gusta mucho de que se le atribuye a Albert Einstein, que decía algo así como no todo lo que importa se puede medir y no todo lo que se puede medir importa. Y eso muchas veces, o sea, me gusta mucho reflexionar sobre esa frase porque te pone un poco en perspectiva sobre digamos, el ego que a veces tenemos desde la comunidad científica o la prepotencia o la soberbia que algunos, yo desde luego intento no tenerlo, pero en la comunidad científica es, por desgracia, muy común, que algunos parecen tener respecto a, pues, puedo medir todo y todo lo que estoy midiendo es todo lo relevante y todo lo que no estoy midiendo es irrelevante. Y ni mucho menos, porque como tú bien comentabas, pues digamos, la tecnología nos permite medir lo que se puede medir hoy en día, pero habrá otra serie de variables que hoy en día no podemos medir, pero a lo mejor dentro de 5 años sí podremos medirlas. Entonces, creo que es importante tener esa perspectiva, ¿no? Esa mentalidad un poco abierta de que no todo lo que estamos midiendo es relevante y que hay cosas que son relevantes y que todavía no podemos medir. Y precisamente el avance de la tecnología va a tratar de responder esas nuevas preguntas y va a tratar de medir esas cosas que actualmente no pueden medirse, pero que quizás en un futuro sí. Totalmente, totalmente, Carlos, coincido con vos. Antes de pasar a la última pregunta, quiero comentarte algo que me acordaba también, que he visto diferentes profesionales que trabajan en el entorno de la NBA, en la cual Sí. has participado como consultor y que he visto que también has podido asistir a los entrenamientos o asesorar a los profesionales, y que hablamos de un entorno que tiene todas las posibilidades o todas las herramientas al alcance de la mano Sí. y sin embargo también utilizas tu herramienta como método de monitoreo o evaluación de deportistas de alto rendimiento. Entonces, eh, antes hablabas de profesionales o entornos que limitan o tienen limitaciones cognitivas. También poder visualizar contextos de que tienen las herramientas, pero sin embargo eligen la practicidad, porque saben que está totalmente válido. ¿Cómo ha impactado eso también en el desarrollo de la aplicación o cómo has podido ver que trabajan estos profesionales y por qué eligen esta herramienta? Sí, desde luego eso ha sido un soporte enorme a mi trabajo, porque sobre todo cuando empecé, pues me encontré con muchas barreras desde el punto de vista, siempre generalmente ha sido desde el punto de vista más académico. Es decir, gente que está encerrada en sus laboratorios, acostumbrada a trabajar con instrumentales costosos, muy avanzados, muy complejos, que se tienen que calibrar, que entonces cuando llega algo disruptivo que ni necesita calibración, ni es complejo, ni cuesta mucho dinero, pues, digamos, reaccionan ante eso, ¿no? Pero poquito a poco y con el paso del tiempo y cuando iban saliendo los estudios de validación y demás, es cierto que aunque mi visión siempre fue tratar de ayudar a la gente que no tenía recursos para adquirir una plataforma, pues mi primera vez en, así por así decirlo, como consultor externo en un equipo de NBA fue precisamente, bueno, de hecho los tres contactos que he tenido yo con tres equipos distintos de NBA siempre me han llamado para que les enseñe, digamos, a usar mis aplicaciones en su contexto. Y esta gente, como tú bien dices, tienen todos los recursos a su alcance. Pero como te decía yo antes, estas soluciones tecnológicas, incluso para quien tiene todo el dinero del mundo para poder acceder a ellas, también tienen otra serie de limitaciones relativas a su practicidad. Es decir, imagínate tú que eres un strength and conditioning o sport scientist de un equipo de NBA y tienes que viajar de una costa a la otra del país. Pues a lo mejor meter en el avión
una plataforma de fuerzas en un maletín que pesa 30, 20 kilos, con todo lo que tiene que ver, con todo lo que implica al riesgo de que se pueda estropear, que lo puedan perder, las facturaciones, los costes, la logística, en definitiva, pues a lo mejor no te compensa porque tú lo único que quieres medir en ese destino es de una manera muy sencilla, pues un salto vertical para gestionar un poco la fatiga o incluso en los entrenamientos que estés haciendo ahí a pie de cancha, muy rápidamente le grabas un salto para valorar un poquito el grado de fatiga que está teniendo el deportista y no necesitas más. Entonces, en ciertos contextos de la pura práctica del día a día, pues cada vez hay más gente en el ámbito de la élite deportiva que usan las aplicaciones precisamente por eso, porque son muy fáciles, no requieren calibración, no tienes que llevarlas a ningún sitio. Mirad, por ejemplo, recientemente, eh, pues Carlos Alcaraz ha estado usando mi aplicación todos los días durante Roland Garros, porque, bueno, pues soy conocido de ciertos miembros de su staff y demás, y estamos preparando un trabajo de investigación y me lo propusieron y me dijeron, mira, es que nosotros queremos medir datos muy sencillos, pero que podamos medir todos los días durante la preparación de Roland Garros, que lo podamos llevar a la pista y que no requiera ninguna logística. Entonces, en ese contexto, donde además los deportistas de élite y especialmente en un contexto tan complejo como es una competición de tan altísimo nivel, en las que el deportista no quiere que se le quite tiempo para llevártelo a una sala y tenerle que hacer algún test avanzado, sino que mientras está entrenando rápidamente le grabas con un vídeo y ya está, pues eso es un valor añadido muy importante y por eso cada vez más gente en el ámbito del deporte profesional pues lo están usando no como reemplazo de las tecnologías de laboratorio, sino de manera complementaria. En unos contextos usan una cosa, en otros contextos usan la otra. Muy, muy interesante. Y quiero destacar esto último que nombrás, que es poder complementar herramientas. Ninguna va a suplir a una herramienta u otra, Claro. porque tenemos herramientas, como vos decís, Gold estándar, que se utilizan en un determinado contexto, pero luego saber que diferentes herramientas mucho más prácticas, que son validadas científicamente, miden lo mismo, saber complementarlos. Y creo que esto es muy, muy importante para que los profesionales puedan acortar esta brecha de la ciencia y la práctica y poder obtener los mismos resultados que, en fin, nos llevan a tomar decisiones. Y bueno, Carlos, con respecto a la última pregunta, un poco hemos hablado de esto durante toda la entrevista y también la idea de esta sección es que los profesionales puedan llevarse no solamente herramientas prácticas, sino eh, motivos por los cuales mejorar y aumentar la calidad de su profesión, ¿no? En este contexto tan competitivo como son las ciencias del deporte. Entonces, quiero hacerte una pregunta global que incluye, eh, ¿qué habilidades de otras disciplinas crees que son importantes para un profesional de las ciencias del deporte? ¿Y qué habilidades tanto duras, pertinentes a la ciencia del deporte, como blandas, crees que no podemos dejar pasar o que debemos también profundizar? Un poco de las habilidades blandas hemos hablado durante toda la entrevista, pero también qué habilidades un profesional no puede dejar pasar por alto y que le va a permitir desarrollarse en un contexto de rendimiento. Claro, perfecto. Sí, como tú dices, ya hemos hablado varias veces en la entrevista de estas temáticas, pero por resumir un poco en esta última pregunta, respecto a habilidades, digamos, duras o técnicas, pues considero que, sobre todo además, porque es algo que no está específicamente incluido en la mayoría de planes de estudios de ciencias del deporte tradicionalmente, es lo que tiene que ver con la programación. Entonces, de verdad, no hace falta que seas, ni desde luego hay que ser un genio para saber programar, que hay muchas veces esa barrera mental pensando que la programación eso es algo de cerebritos y ni mucho menos todo el mundo puede aprender a programar y aunque no te vayas a dedicar a hacer aplicaciones o a hacer software de una u otra manera, es una habilidad que cada vez se pide más
de una u otra forma en el ámbito de las ciencias del deporte, pues como analista, como técnico para analizar datos, etcétera. Y respecto a las habilidades blandas, pues lo que te comentaba de pues todo lo que tenga que ver con habilidades sociales y habilidades de comunicación, la capacidad de ser creativo, de hacerte preguntas, de resolver problemas, todo eso es clave y bajo mi humilde punto de vista, el mejor lugar o los mejores lugares donde podemos aprender este tipo de mentalidades, pues si quieres incluso revolucionarias o disruptivas o que cambian el paradigma o que te ayudan a ser creativo y que te ayudan a saber comunicarlo y a saber nutrirte de otras disciplinas es precisamente yéndote fuera de la disciplina. Es decir, yo creo que un error muy grande en general de todas las disciplinas, pero en concreto de las ciencias del deporte, es el obsesionarnos con estudiar y leer y seguir cuentas en redes sociales y solo nutrirnos de gente de dentro de nuestra profesión. Y yo creo que eso nos limita mentalmente muchísimo. Entonces, el mejor consejo que puedo dar es, pues trata de aprender o de leer o de inspirarte de ámbitos muy diferentes. Pues lee sobre temas de astronomía, lee sobre temas de filosofía, lee sobre temas de arte y todo eso te va a dar unas perspectivas muy abiertas y verás que hay muchas cosas totalmente ajenas a las ciencias del deporte que te pueden nutrir muchísimo y enormemente como científico del deporte. Entonces, el no ser miope y el no centrarte en tu propia disciplina y abrirte a otras que a priori son muy diferentes, como digo, yo qué sé, yo ahora mismo estoy muy a tope leyendo cosas o escuchando podcasts de filosofía y de física y pues no sé, porque me gustan estos temas y veo cosas que me ayudan en mi propia disciplina. Y creo que es un buen consejo. Pero coincido totalmente con vos y es un consejo muy, muy valioso y tomarlo de un referente como vos creo que anima y esta es la intención de esta sección, que poder animar a profesionales, poder observar la experiencia de diferentes profesionales en cada ámbito y cómo diferentes habilidades lo han ayudado a poder llegar hasta donde está hoy o a poder resolver problemas que ha transitado en su trayectoria académica o profesional. Y, y nada, esto creo que anima muchísimo y como vos decís, poder escuchar videos, podcasts, lecturas de diferentes disciplinas y poder todos esos nuevos conocimientos, poder traspolarlo a la aplicación práctica de la ciencia del deporte, creo que es muy importante y amplía mucho nuestra incidencia como profesional en la relación con diferentes profesionales del staff y mismo con el atleta, que es con el que tenemos muchísima relación y creo que eso es muy, muy importante, muy importante. Y cada vez me doy más cuenta que muchos profesionales eh, en sus recomendaciones, y coincido mucho, es bueno, los conocimientos puros de la ciencia del deporte, eso claramente no hay que dejarlo por lado porque te va a llevar a poder entrenar y mejorar a los atletas. Eso lo damos por hecho y es algo Exacto. sumamente importante. Ahora, poder complementarlo con nuevas habilidades, la comunicación, interpretar los datos, saber resolver problemas, etcétera, todo esto, eh, todos los profesionales que han llegado a un lugar de éxito y que han podido resolver problemas, todo coinciden en lo mismo. Y el desarrollo de estas habilidades potencian las habilidades duras. Entonces creo que es un consejo muy, muy valioso y lo destaco mucho. Y, y bueno, Carlos, quiero agradecerte profundamente por poder ser parte de esta sección, de poder compartir tus conocimientos y tu experiencia, que es muchísimo, es muy valioso, y creo que hemos hablado de la educación y creo que esto ayuda muchísimo y aporta muchísimo para que los profesionales de la ciencia del deporte específicamente, o si otra persona está escuchándolo, aporta mucho al animarse, a animar a las personas a ser proactivas y a mejorar su experiencia profesional. Así que te agradezco profundamente por ser parte y por poder confiar en esta propuesta.
Nada, Lucas, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y espero que le haya gustado a la gente. Es verdad que hemos tratado unos temas que a mí me encantan y que la verdad es que en otro tipo de entrevistas y demás, puramente técnicas, pues quizás no se profundiza tanto, pero coincido totalmente contigo en que, pues sí, es cierto que vale, que lo puramente técnico es muy importante y pues lógicamente yo hablo mucho de lo puramente técnico en mi charla, las clases, las conferencias y todo eso, pero para ir un poco más al detalle, dando por sentado que lo técnico, pues eso tiene que estar ahí, pues otro tipo de cosas son las que de verdad creo que suponen el punto diferencial. Así que te doy las gracias por darme la oportunidad de haber dado mi visión respecto a eso en esta entrevista y nada, espero que a la gente le guste. Claro que sí.